¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Sí traen su Biblia? Porque vamos a leer bastante, el pasaje es largo. Entonces vamos a comenzar, les damos la bienvenida a todos. Y este es el tema número 68 ya de la serie El Mesías y su iglesia. Y el tema que vamos a ver el día de hoy, pues se oye, el tema se va a oír medio así, pero es aguantemos la respuesta. Aguantemos la respuesta. Yo les voy a pedir que abran su Biblia, que lo tengan ahí en Lucas capítulo 20. Vamos a ver a partir del versículo 20. Ahorita en un momento que lleguemos ahí, antes quisiera poner algunas bases. Y el asunto es de que muchas veces hacemos preguntas que no tienen el sentido de obtener una determinada información. Voy a tratar de explicarme. A veces preguntamos no porque necesitemos o porque deseemos una cierta información, sino a veces esa pregunta se origina más bien para abrirnos una puerta que nos dé oportunidad de echar a andar un plan que ya tenemos preconcebido. ¿Sí? O de justificar alguna acción, de justificar alguna conducta, de cosas, decisiones que ya hemos tomado. Por ejemplo, a veces pedimos consejo, pero no tenemos la intención de seguir esa orientación, si es que esa orientación no se ajusta a lo que yo ya tengo en mente. ¿Sí está claro eso o no? A lo largo de los años nos ha tocado ver mucho esto, ¿sí? En consejería. Pues ustedes saben que cuando se acerca a alguien para que se dé alguna consejería porque necesita una orientación con respecto a algo que tiene que hacer, pues aquí no entran las opiniones personales. Aquí siempre cuando se hace el planteamiento tenemos que ir a lo que la palabra de Dios dice, pues porque ese es el consejo que necesitamos, ¿cierto o no? Si buscamos el consejo del hombre, pues estamos bien errados. Si andamos buscando el consejo del hombre, pues ¿qué nos puede esperar? Pero cuando buscamos el consejo de Dios, no siempre el Señor nos va a decir lo que queremos oír. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad que sí? Creo que todos sabemos de casos, o quizá incluso nosotros mismos lo llegamos a hacer. El hecho de cuestionar a Dios como si se fuera a poner nervioso Dios con nuestro interrogatorio, ¿no? A ver, Señor, a ver, y si tú hiciste esto, y a ver, y por qué si tú esto, ¿verdad? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Luego como se llegan a dar algunas comentarios pues con gente que a veces le estás compartiendo, ¿no? Y te dicen, a ver, y si Dios es muy bueno, o si tú eres bueno, Dios, o si, a ver, Dios, a ver si existes. Así como que, y el Señor poniéndose bien nervioso, ¿verdad? Así como que, ay, no, ya no sigas, para. En otros casos, pues se cuestiona la Biblia, tratando de probar, según nosotros, la tremenda contradicción que tiene. ¿Sí les ha tocado eso también? ¿Les ha pasado eso o no? Cuando le comparten a alguien, no le comparten a nadie. Pero luego surgen casos así. No, a ver, ¿por qué la Biblia dice esto? Y acá dice esto. Pero es en una actitud, ¿verdad? Pues que otra vez no lleva la intención de obtener, o sea, no lleva la intención honesta de obtener una información concreta, honesta a ese cuestionamiento, sino como dije hace un momento, a veces es más el justificar alguna acción, algún pensamiento, alguna actitud. Lo interesante es que cuando ese cuestionamiento nosotros lo hacemos con motivaciones erróneas, por decirlo de una manera generosa, es respondido por el Señor, y siempre implícitamente esa respuesta
nos cuestiona. Cuando nosotros preguntamos, Él descubre verdaderamente, a la hora de que Él nos contesta, Él descubre lo que hay de fondo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, creo que lo hemos mencionado en un par de ocasiones por ahí, porque como que luego hay ese patrón, ¿no? De que llega alguien y le pregunta una cosa al Señor y luego aparentemente Él está respondiendo otra. No sé si creo que sí lo habíamos llegado a comentar, ¿no? Pero realmente lo que hace es, le está contestando lo que necesita saber, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel diálogo, nada más por mencionar algo así rápido, del Señor con Nicodemo, que va ahí en la noche, ¿verdad? Ocultándose en la noche, pues era de la secreta, ¿no? A hablar con él y a preguntarle, y cuando lo ve al Señor, él empieza a decirle inmediatamente: wow, Señor, qué tremendo estás, cuántas cosas tan maravillosas haces. Estoy parafraseando, ¿no? Nadie hace esas maravillas si Dios no estuviera con él, qué tremendo. Y el Señor, ¿qué le contestó? Así como que, gracias, yo sé. No, inmediatamente le contestó, le dijo: es necesario nacer de nuevo. O sea, tú traes muchas interrogantes. Y es que el asunto es de que el Señor ve nuestro corazón. Y aquel adulando, ¿sí? Y el Señor diciéndole: necesitas nacer de nuevo. Ese es el problema. Es el problema del hombre, ¿sí? Entonces, cuando Él nos responde, y en ese respondernos, repito, implícitamente nos descubre, entonces tenemos dos opciones, no hay más, ¿verdad? Una, corregimos rumbo y somos consolados. Esa es la primera opción. Yo creo que es la mejor. ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que es la mejor. Si andamos errados y el Señor viene y nos habla y nos hace ver que estamos errados, ¿qué es lo más honesto que podríamos hacer? Pues reconocer nuestra condición y alinearnos, pedir la gracia y la sabiduría de Dios para alinearnos en aquello que estamos pues fuera de línea, ¿sí? O la segunda, que yo no se la recomiendo a nadie, pero es endurecerse y amargarse, ¿verdad? Porque pues se quedan sin una respuesta aparente, aunque se les haya respondido lo que realmente se necesitaba. Y es que ahí el Señor, en su gracia y en su amor, fíjense que Él siempre nos enseña. Él siempre nos da la oportunidad de avanzar. Él siempre nos da la oportunidad de crecer cuando nos contesta o cuando nos interpela. Cuando Él nos cuestiona también, qué importante, ¿no? Así es como que mete la linterna y a ver cómo estamos aquí. Pero nunca en primera instancia es para venir y traer. Obviamente nunca vendrá un mal de parte de Dios en ese sentido, porque solamente vienen buenas cosas de la mano de Dios, aunque no vengan en una envoltura bonita, porque a veces nosotros confundimos eso. Una cosa es que puede ser algo bueno envuelto en algo, en una aparente calamidad, pero en sí es algo bueno. Porque ¿cómo podemos llamar, por ejemplo, a un quebranto? ¿Cómo le podemos llamar que es algo malo si nos acercamos más a Dios por eso? ¿Me explico? ¿Cómo podemos decir que un quebranto es malo si eso nos lleva a depender más de Él? Pero no nos gusta, pues a nadie nos gusta. Eso es normal. Eso es muy del hombre, eso es muy de la carne. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero es su gracia y repito, es su amor, es su misericordia, ¿verdad? Así que siempre que le preguntemos o siempre que pidamos, como es el tema de hoy, aguantemos la respuesta, ¿sí? Porque no siempre vendrá en la manera en que esperamos. Y distintos, siempre tenemos o podemos tener distintas motivaciones, pero si sea en nuestro corazón la motivación que sea,
mis amados, el Señor responde. Y a veces nos responde y nos da nuestro estate quieto, ¿verdad? A veces tiene que sacar por ahí a las manzalocos, ¿verdad? Y pum, nos mete en cintura un ratito, o nos suavizamos ahí, pero es en su amor y es en su misericordia. Vengan por favor al versículo 20, ahí de Lucas 20. Es un pasaje largo porque no son dos historias distintas, van a ser dos porciones que se empatan, son dos cuestionamientos distintos, hechos por personas diferentes, pero en el mismo lugar, y más o menos termina uno y llega el otro, ¿sí? Y aquí en algunas Biblias dice como subtítulo la cuestión del tributo, o el tributo, no sé cómo diga en la suya, pero a veces es así, o sea, la pregunta acerca del tributo, esa es otra forma. Y les voy a decir así rápido los pasajes paralelos de este pasaje. Uno es en Mateo 21, del 45 al 46, y Marcos 12, del 12 al 17. Entonces dice, versículo 20, fíjense bien, es que está bien interesante. Dice, acechándole, enviaron espías, escuchen bien, que se simulasen justos. Fíjense, tuvieron que acudir, o sea, le estaban buscando, ahora sí que a ver por dónde lo agarraban, y tuvieron que sobornar gente y mandaron espías, ¿verdad? Se mandaron espías, pero ¿qué dice ahí? Que se simulasen. O sea, parecían, sí, a ver cómo actúan. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que de repente en una congregación puede haber gente que simule ser cristiana? ¿Usted conoce gente que simula ser cristiana pero vive como el diablo? ¿Sí o no? Y sobre todo, digo, a veces en una congregación, tanto más grande sea la congregación, pues es más fácil esconderse de los que se simulan. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces dice, espías que se simulasen justos. ¿Y cuál era el objetivo de simularse justos? A fin de sorprenderle en alguna palabra. O sea, nos vamos a acercar, vamos a decir, vamos así como que todo, a ver, me voy a esperar, ahora sí que te voy a tantear. Ahí te voy a andar cazando, te voy a andar viendo a ver en dónde dices algo que pueda echar mano de ahí. Se querían sorprenderle y las intenciones de ellos no eran buenas, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. ¿Sí? El hecho, fíjense, es de que los líderes religiosos acudieron a estas prácticas, a estas tácticas, ¿verdad? Pues nada más ahí ya nos da una idea de la desesperación que tenían. No le podemos hacer nada, no lo traemos ahora sí que 3 años correteándolo, ¿verdad? ¿Y cómo le hace? Que a punto estamos de agarrarlo y se escapa y esto y se escapa y esto y no hay manera. Y le mandamos, estando en el templo, le mandamos los alguaciles y los alguaciles dicen, se regresan con las manos vacías diciendo, pues nadie nunca ha hablado así, nunca hemos escuchado a nadie, ¿verdad? No ha dicho nada, y cuestionando gente, y no encontraban nada. Y eso me habla de una vida de integridad, y eso me habla de un ejemplo que nosotros debemos de seguir, porque obviamente, bueno, la vida de nuestro Señor Jesucristo pues es inmaculada, ¿sí? Por eso Él le dijo al enemigo, y hablando de Satanás, el diablo no tiene nada en mí. O sea, no hay nada que pueda haber en mi vida donde Él pueda agarrarme, donde Él pueda echar mano. No hay absolutamente nada. Si alguna maniobra o si alguna maroma pudiera ser para echar mano, tendrían que ser con las tácticas del diablo, que eran estas: mentir, sobornar. ¿Lo están viendo? ¿Sí o no? Versículos 21 y 22 dice, y le preguntaron diciendo, fíjense, o sea, primero le dijeron algo y después le hicieron la pregunta. O sea, primero le hicieron la barba, pues, ¿sí?
Primero vino la adulación. Y dice, y le preguntaron diciendo, maestro, se lee así en este tono, porque acuérdense que ellos se fingían justos, ¿verdad? Se simulaban justos. Oh, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas. Esta expresión de tú haces acepción de personas quiere decir, tú no muestras parcialidad con ninguna persona. Eres imparcial, ¿sí? Eso habla de una perfecta justicia. Literalmente la expresión es un hebraísmo para decir no miras el rostro de nadie. Fíjense, pero esta expresión, este hebraísmo que es literal, no miras el rostro de nadie, quiere decir no importa con quién hables, les dice lo que dices siempre es lo mismo. No te dejas arrastrar si uno es rico, si otro es pobre, si uno es sabio o el otro es ignorante, o si uno es amo y el otro es esclavo. No te dejas arrastrar. Vas a decirle al que le tengas que decir lo que le tengas que decir. Qué maravilla, ¿no? Él no nos la guarda. No nos dice lo que queremos oír. Nos dice lo que necesitamos oír y lo que debemos escuchar, porque Él no hace acepción de personas. Y dice, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Entonces fíjense bien, enseñas el camino de Dios con verdad. Y vean aquí esta tremenda hipocresía, ¿no? Porque aunque es cierto lo que ellos dijeron, ¿sí o no? Todo lo que dijeron es cierto. Absolutamente todo. Oh, tú enseñas rectamente el camino de Dios. Tú lo enseñas así, tú no tienes problema con eso, tú eres imparcial, no tienes problema con eso, Señor, ¿verdad? Pero fíjense bien, dice, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y fíjense, ¿cuántas veces podemos decir cosas que son ciertas de Él, pero que no le creemos? ¿Cuántas veces podemos decir algo que es cierto? ¿Cuántas veces podemos decir algo que es bíblico, algo que está bien fundamentado y no creerlo, pero estamos dando una apariencia? ¿Cuántas veces alguien puede decirle a otro, a un hermano, Dios te bendiga y por dentro que te parta un rayo? ¿Cierto o no? ¿Sí? A veces, ¿cuántos pueden decirle un Dios, o sea, un bendito seas cuando lo que está en su corazón decir es un maldito seas? Y de hecho hay quienes lo hacen. Pues esos son simuladores. Alguien que hace eso simplemente está simulando. ¿Están aquí conmigo? ¿Verdad? Y bueno, solo por decir, ¿verdad? O solo lo decimos porque es lo correcto, aunque sea otra nuestra convicción. Y esto, déjenme decirles esto, les voy a decir un secretito pastoral. Pero esto pasa en consejería. Esto pasa en consejería. Hay veces uno hace alguna pregunta y cuando a veces uno pregunta, fíjense bien, va a clase de consejería. Cuando uno pregunta, no necesita uno saber en algún momento dado, uno no necesita buscar, es decir, pastor, necesitamos consejo, necesito un consejo en esto. Ok, entonces empiezan a decir el caso y uno hace preguntas, pero esas preguntas son para explorar, es para obtener información que nos permita ir y ver, ajustar la realidad de acuerdo a la palabra de Dios y poder dar el consejo de la palabra de Dios con eso. Entonces, hay veces las respuestas que le dan a uno son respuestas correctas, pero no son las verdaderas. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Sí, uno, a veces sí, uno hace la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, oye, pero tú eres nacido de nuevo, tú has nacido de Dios, la naturaleza de Cristo está en ti.
Sí. ¿Por qué? Y te dan la respuesta correcta, porque la saben, pero no es esa su convicción, pero no es un nacido de nuevo. Y es ahí en donde hay mezclas. ¿Lo alcanzan a ver o no? Entonces, por eso nosotros queremos pedirles que si en algún momento, ahora sí que se les ofrece, que sean honestos a la hora de que uno pregunte, las respuestas sean honestas, ¿verdad? Porque si no existe esa confianza y no, o sea, sí se entiende, ¿no? Confianza, pues no podemos aconsejar. Si no nos tienen confianza, lo hemos dicho muchas veces, pues nosotros no les podemos pastorear, porque no les vamos a poder decir lo que realmente necesitan. Solamente seremos los que predicamos en el lugar en donde se reúnen, pero necesita haber esa confianza. ¿Sí estamos aquí o no? ¿Sí o no? Entonces fíjense, en el versículo 22, todo lo que le habían dicho estaba muy correcto. La pregunta fue: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Y bueno, ¿cuántos saben que esta pregunta llevaba chanfle? ¿Verdad? Llevaba el efecto, iba para un lado, pero estaba haciendo una tremenda curva. Porque esta pregunta tenía el propósito de hacerle caer en una trampa. ¿Sí? Escuchen bien. En Marcos, no vaya, nada más se los refiero porque este es el pasaje, está dentro del pasaje paralelo, pero en Marcos hace la referencia que quienes plantearon esta pregunta fue por los fariseos y los herodianos. Sí, ahorita voy a hablar algo muy rápido acerca de ellos. Los herodianos, es decir, los fariseos ya sabemos quiénes eran, ¿no? Era un grupo de personas que no eran políticos. Eran más bien guardadores de las tradiciones más que de la palabra de Dios. A ellos decían: nosotros no nos vamos a meter en sus rollos de política, siempre y cuando, ¿verdad?, nos dejen hacer y nos dejen practicar nuestra religión. Ese era el interés más primordial de los fariseos. Muy apegados a las tradiciones, les imponían cargas a las gentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero los herodianos sí era un partido político, es decir, sí se trataba de un movimiento político judío que simpatizaba con la casa de Herodes, ¿sí? En este caso, en ese tiempo era Herodes Antipas, y sí, o sea, ellos eran del partido de ellos, pues, que estaban en contra de que Roma gobernara. Entonces estaban ahí en pugna. Estos llegan, póngame atención, estamos en contra de Roma, ¿ok? Entonces te hago la pregunta malintencionada que le hicieron, no era solo sobre dinero, pero tenía que ver con política, tenía que ver con religión, ¿sí? Si decía que sí era lícito, es decir, lícito quiere decir permitido o legítimo. O sea, la pregunta de ellos ¿es legítimo que paguemos, que demos nuestro tributo al César? ¿Sí? ¿Es legítimo? ¿Es legítimo pagar impuestos al César? A ese gobernante extranjero, en ese entonces era Tiberio César, ¿sí? Pues entonces, si decía que sí, los nacionalistas radicales, ¿verdad?, que se oponían al gobierno romano, que favorecían a la autonomía judía, es decir, que no querían ser gobernados por Roma, sino pues su soberanía nacional, pues, entonces sí iban a ofender con esa respuesta. Si él les decía: claro que es legítimo, oye, pues ¿cómo eres un traidor? ¿Ok? ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Pero si decía que no, entonces podría ser culpado de sedición ante el gobierno romano. Ellos se querían, escuchen esto, ellos se querían deshacer de él. Y no tenían manera de echarle guante. Dijeron: bueno, si queda mal, si dice que sí es lícito, así, si su respuesta es sí es lícito,
Bueno, pues muchos de su región, muchos galileos se van a molestar con él y va a perder popularidad y le vamos a poder echar mano. O sea, ellos ya lo tenían bien armado. Acuérdense que a veces preguntamos no porque queremos la información, sino porque queremos justificar algo. El tributo a César o al César era un impuesto de un denario por persona. ¿Sí? Esto todos lo tenían que pagar, un denario por persona. Todos los hombres que tuvieran entre 14 y 65 años, todos. ¿Ya aquí habrá alguien que ya está exento de ese? ¿Verdad? Pero entre 14 y 65 años, todos los varones tenían que pagar el denario y todas las mujeres de 12 a 65 años pagaban, le salía más cara la vida de la mujer. 2 años más cara. ¿Sí? Ahora, después de cuando la deposición o que sacaron, que removieron a alguien que quiso ser rey, que se llamó Arquelao, este tributo era cobrado, repito, por cada persona en Judea. Y eso iba directamente al imperio. O sea, ya nada de esos impuestos se quedaban ahí. ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso? ¿Verdad? Se pagan los impuestos, aquí se van para otro lado, ¿no? Pero bueno. Versículo 23. Ahora, ¿por qué eres impuesto? Por el hecho de existir. Porque había otros impuestos. ¿Sí? Pero el hecho de pagar ese denario era por el simple hecho. ¿Y por qué lo voy a pagar? Pues si no lo quieres pagar, pues aquí ahorita te podemos matar. Lo pagas porque estás vivo. No porque tienes un negocio o porque te estás remunerando. O sea, no. Porque vives. Tengas o no tengas, lo tienes que conseguir. ¿Cómo la ven? Versículo 23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Me imagino la mirada que les echó el Señor. Pero Él les pudo haber contestado sin haberles dicho esto, ¿cierto? Pero les dejó en claro que a Él nadie lo puede engañar. ¿Sí sabían eso? Dice, ahora sí que no se mientan ustedes mismos, no os engañéis. Dice, Dios no puede ser burlado. Les dejó en claro, les hizo saber que Él ve las intenciones de nuestro corazón. Sin embargo, fíjense, les dio respuesta al cuestionamiento. Porque simularon, o sea, todo se oía muy bien. A lo mejor todos los que estaban alrededor al oír la pregunta dijeron, oye, sí, pues es gente justa, mira, ay, sí, es que es muy genuina la pregunta. Oye, sí, será interesante a ver qué nos dice el maestro. Tenemos que ver todo ese cuadro, ¿sí? Pero él no estaba viendo eso, él estaba viendo el corazón. Versículo 24, les dice, mostradme la moneda. O sea, un denario. Mostradme la moneda. Les dice, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César, o sea, del emperador. Ok. Antes, o más bien desde antes, desde el mundo antiguo, la señal de autoridad máxima era poder acuñar una moneda. No habían billetes, ¿sí? Entonces, cuando alguien podía acuñar una moneda, es porque esa persona que acuñaba esa moneda es la que estaba gobernando, es la que tenía el dinero, es la que tenía el poder. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, cuando en Israel, ustedes han escuchado acerca de los macabeos, hubo un tiempo ahí en ese periodo intertestamentario, entre Malaquías, esos 400 años de silencio, la historia siguió corriendo y siguieron cumpliéndose muchas cosas que el Señor había profetizado ya con Daniel, pero hubo un movimiento, ¿sí? El movimiento de los macabeos precisamente era una familia,
Y ellos sacaron su propia moneda cuando libraron a Jerusalén de los sirios. Sí, era una mezcla que había ahí, los sirios y los seleucidas, uno de los reyes griegos. Y bueno, entonces cuando ya los echaron para afuera, en señal de que tenemos autonomía, sacaron su propia moneda. Es más, hasta Pancho Villa hizo sus billetes. ¿Sí sabían eso o no? Pero él imprimió sus pancholares. Él tenía su moneda. Qué tremendo, ¿no? O sea, ese era, y obviamente, pues de ahí salen los, esos dichos, ¿no? Hay que los pancholares. Es que él imprimió billetes. Él ya tenía su propio banco, tenía su propio movimiento y todo, y entre mucha gente pagaba, pero otros dijeron, no, yo eso no lo puedo agarrar, pues no estaba respaldado por una nación. Pero bueno, sí quedó claro este asunto. El caso es de que si alguien acuñaba una moneda, tenía el derecho a cobrar impuestos. ¿Sí? O sea, si un hombre tenía derecho a poner su imagen y su nombre en una moneda, entonces tenía derecho a imponer un tributo. Y en este caso la moneda, ¿de quién tenía la imagen? De César. ¿Sí? Así que lo que el Señor les dijo ahí, miren, si aceptan y usan la moneda del César, están obligados a aceptar su derecho a cobrar impuestos. O sea, si aquí decimos, no, pero es que yo no, vivimos en México, somos mexicanos y no quiero pagar impuestos, pero sí quiero usar los pesos. ¿Lo ve? Tenemos la responsabilidad de pagar impuestos, aunque no nos guste, eso es otro asunto. Pero además les dijo, hay un área de la vida en la que, y ahorita vamos a llegar ahí, en la que la autoridad del César pues no tiene ninguna vigencia, no tiene ninguna incumbencia, esa le pertenece solamente a Dios. Y aquí, entonces él ya le añade, ¿sí? En el versículo 25 y 26 dice, pues les dijo, pues dad a César lo que es de César, y a Dios, que te vaya bien, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios. Fíjense, a Dios lo que es de Dios. Aquí el Señor está enfatizando el hecho de que todo servicio, toda gratitud, toda gloria, todo honor que se debe a Dios, debe atribuírsele, debe dársele de una manera continua, de una manera alegre, que no hay que retener nada, que se le debe. Se le debe. No sé si lo alcanzan a ver. Es decir, nosotros somos deudores de Dios y no en el sentido de la salvación. No en el sentido de la salvación, porque ahí, ¿qué podemos darle a Él? ¿Cómo podríamos pagarle? ¿Cómo podríamos resarcir a Dios por lo que Él hizo por nosotros? No hay manera, ¿sí? Pero ¿cuál es entonces, cuando Él nos rescata, cuál es nuestra responsabilidad? ¿Darle qué? Pues darle gloria, darle honor, vivir para Él. Todo eso se le debe de dar a Dios. Y ahí el gobierno no tiene nada que ver con mi conciencia ya, con esa libertad de mi conciencia. Esa ya le pertenece al Señor. Eso ya soy de Él. ¿Sí me explico o no? Ahora fíjense bien, porque eso está bien interesante. La imagen del denario era una de las razones principales por las que los judíos se oponían, pero así de una manera vehemente, a ese sistema de pagos romanos. Porque tenía la imagen del César, ¿sí? Ellos decían que esa era una violación al mandamiento, que era en contra de hacerse imágenes, ¿sí? Y como, pues acuérdense ustedes que cuando alguien llegaba a ser un César, un emperador, se creía Dios.
y gobernaba como si fuera Dios, aunque lo matara a su propio hijo, ¿verdad? Aunque lo metieran 50,000 puñaladas, lo envenenaran y luego hicieran, pero mientras él estuviera vivo y mientras él fuera el emperador, a él se le daba o sea, él se ostentaba a sí mismo como Dios. Entonces, ellos veían el pago de ese impuesto, o veían más bien que el pago de ese impuesto implicaba un culto ilegítimo, ¿sí? Y en la mente de muchos, eso equivalía a idolatría. O sea, decían, es que si yo doy esto, si yo pago esto, esto es idolatría. Pero el Señor, ¿se fijan cómo nos ubica rápido? Dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿De quién es ese denario? Del César, dáselo. Dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, calladitos, se ven más bonitos. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, aquí el Señor reconoció que todos los ciudadanos tenemos deberes para con el Estado, ¿sí? Pero tenemos deberes para con Él también. Y Él mismo estableció que debe de haber una distinción y una separación de esos deberes. Una cosa es voy a poner un ejemplo. No, es que ya no pude diezmar u ofrendar porque tuve que pagar impuestos. Pero son dos cosas diferentes. Es un ejemplo, ¿sí? O no, ya no pude, pues sí, no puedo ir al servicio porque tengo que pagar impuestos. Tengo que trabajar más para pagar impuestos. Entonces, no, espérate, tienes que separar o mezclar. No se pueden mezclar. Hay una separación muy ancha. Uno le pertenece a una cosa pertenece a un reino, otra cosa pertenece a otro reino. ¿Sí? El verbo dar, darle a César, no se está refiriendo darle como ahí, es una ofrenda. Tiene la connotación de devolver, pero más bien de pagar una deuda. O sea, el verbo dar, ahí está diciendo paga la deuda. Entonces reconoce que al estar bajo el gobierno de César, pagar impuestos es legítimo. Es una deuda. Es que no me gusta, es que no estoy de acuerdo. Repito, ese es asunto aparte, nos guste o no. Pero escuchen, también asimismo hay deberes para con Dios. ¿Sí? Repito, no tocante a la salvación, no podemos hacer nada con respecto a eso. Pero al estar bajo su gobierno, sí hay demandas que nos son impuestas, nos gusten o no. Si le pertenecemos, hay demandas que nos son impuestas, nos gusten o no. Voy a poner un ejemplo. Congregarse. ¿Congregarse es una opción para un creyente? A ver, ¿congregarse será una opción o una obligación? ¿Es algo que se le debe a Dios? ¿Congregarse sí o no? No dice, no se dejen de congregar. ¿Lo ven? Y ahí, imagínense ahí que nos pasaron una auditoría con eso, ¿no? 2, 3 con cuentas mochas, ¿no? ¿Ah, contador? Ah, pues acá también otro contador, mira. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Y así podríamos. El amarnos unos a otros, ¿se le debe a Dios que nos amemos unos a otros? ¿Sí o no? ¿Cómo andamos ahí? Claro que sí es. Todos los mandamientos, pues por eso son mandamientos. Todas las instrucciones no son sugerencias, mis amados. Entonces dice, dale al César lo que le corresponde. O sea, págale lo que le debes. Pero a Dios, págale lo que le debes. Dale lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde? Todo lo que Él demande. Y bueno, sabiendo que todo lo que Él demande es justo y es bueno. ¿Sí o no?
Entonces seguimos avanzando, porque se quedaron callados, ¿sí? Así como ustedes. Pero se quedaron así bien calladitos. Y así como que, pues, ya qué les pregunto, qué podemos decir, y todos maravillados, ¿sí? Pero después hay otra pregunta que alguien viene y les hacen con respecto a la resurrección. Y los pasajes paralelos están en Mateo capítulo 22, del versículo 22 al 33. Mateo 22, versículos 23 al 33. Y Marcos 12, del 18 al 27. Marcos 12, del 18 al 27. Es la pregunta acerca de la resurrección. Entonces, fíjense, terminó, ¿no? Aquí dice, en el versículo 26, dice, pues que estos callaron. El versículo 27, llegando entonces algunos de los saduceos, ahora sí que se dejó callados a unos y llegaron otros, así como que ahorita vas a ver, los cuales niegan haber resurrección. Le preguntaron diciendo, maestro, fíjense bien, dice, maestro, Moisés nos escribió, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ahorita voy a llegar ahí, porque era algo que era parte del levirato, así se llama, el levirato. Estaba ahí en Deuteronomio, parte de una ley que tenía su propósito durante un tiempo, no era un estatuto perpetuo. Dice, hubo pues, fíjense bien, aquí le están contando un cuento, algo hipotético. Hubo pues 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, acuérdense que ellos no creían en la resurrección. Dicen, en la resurrección pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Vamos a ver primero quiénes eran estos saduceos. Ellos negaban todo lo sobrenatural y la resurrección también, ¿sí? Por eso su pregunta acerca de la resurrección no era para solicitar información, sino porque querían encontrar la forma de ridiculizar públicamente al Señor. Le estaban presentando un caso hipotético extremo, ¿sí? Y seguramente ya se habían dado, porque tenemos registro por ahí, ¿verdad? En la misma escritura, que fariseos y saduceos se daban sus trences. De hecho, si ustedes recordarán por ahí en Hechos, cuando Pablo estaba, ahí en Hechos 23, Pablo estaba compareciendo acerca del evangelio, ¿verdad? Camino a Roma, y veo que en el auditorio unos eran fariseos y otros eran saduceos, pero primero le estaban tirando, pero como cuates los dos, ¿verdad? Es así como cuando se juntan los partidos de izquierda con los de derecha, o sea, los amarillos con los azules, que son lo más antagónico en ideas, pero cuando quieren tumbar al Colorado, se juntan, ¿sí? Y hacen a un lado su ideología, porque lo que les interesa es otra cosa. Bueno, aquí lo mismo. Entonces dice que cuando Pablo vio que unos eran fariseos y otros saduceos, dice, pues a mí me están acusando, dice, porque pues yo estoy hablando de la resurrección de Cristo. Entonces los fariseos, pues sí hay resurrección. Y los saduceos no, y pues ahí se agarraron entre ellos, ¿no? O sea, hubo astucia de parte de Pablo, pero repito, ellos querían ridiculizar al Señor.
Hace un momentito dije, la ley del levirato, que está ahí en Deuteronomio 25:5. Según esta ley, cuando un hombre moría sin dejar hijos, su hermano se tenía que casar con la viuda. Y cuando tuvieran un hijo, ese primer hijo, se consideraría descendiente del primer hermano. Pero eso era para prolongar. Eso tenía que ver con la protección del terreno, de las propiedades, de la heredad. Tener descendientes, ¿sí? Que de ahí siguieran y se mantuviera una línea. No sé si me estoy dando a entender. Pero era una ley. Ahora, es probable que esa ley no se estuviera aplicando ya en el tiempo de Jesús, aunque formaba parte de las leyes mosaicas, ¿sí? Los saduceos la consideraban vigente. Ahora, los fariseos, dije hace un momento, era una denominación que exclusivamente o más o mayoritariamente era una cuestión religiosa. O sea, no tenían ambiciones políticas. Ha de haber habido algún fariseo medio grillo seguramente, ¿no? Como lo hay en todos lados. Pero más bien ellos se conformaban, como dije hace un momento, en que el gobierno les permitiera cumplir con sus tradiciones, con su religión. Ahora, los saduceos eran menos. Los saduceos eran más pocos, pero eran los ricos y los influyentes. Los que manejaban la lana, ¿sí? Eran saduceos en su mayoría. Los sacerdotes y los aristócratas eran saduceos, fíjense. Eran la clase que estaba en el gobierno, eran los que colaboraban con los romanos, porque no colaborar con los romanos, pues iban a tener conflictos y no iban a poder conservar sus riquezas y su posición. Si colaboraban, al tener el dinero, el poder, la influencia, si ellos colaboraban con Roma, se les permitía que se quedaran con lo que tenían, pero si no colaboraban con Roma se lo quitaban, perdían. Entonces era una situación política. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí o no? Versículos 34 al 36 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Está haciendo una diferencia. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Escuchen bien, está haciendo una división. Y yo ahorita voy a ahondar un poquito en esto. Cuando se refiere a este siglo, ¿a qué se refiere cuando dice este siglo? ¿Se refería al siglo primero? No, se está refiriendo en este tiempo, en esta vida. Era una forma de decir en esta vida. O sea, dice, a ver, en esta vida, pues es normal que se casen, que se comprometan y que es normal, ¿sí o no es normal? Es normal que se casen. Dice, pero en la venidera no. En la venidera eso no existe. Ni se casan ni se dan en casamiento porque no pueden ya morir más. ¿Cuál es la distinción cuando un matrimonio, cuando alguien se casa? ¿Hasta cuándo están casados en este siglo? Hasta que la muerte los separe. Delante de Dios están casados hasta que la muerte los separe. Cuando uno muere, el otro ya queda libre para casarse. ¿Lo alcanzan a ver? Dice, entonces, pero ya no pueden morir más. Dice, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ahora, los saduceos no creían en ángeles. Entonces, así como que ellos dicen, no, lo que me estás exponiendo, esto es falso, ¿verdad? Esto estás exponiendo una creencia falsa, ¿sí? El asunto es de que los ángeles no se reproducen, mis amados. Son inmortales, pero no se reproducen, ¿sí?
no necesitan casarse. En la resurrección, cuando seamos glorificados, tendremos esa misma característica. No será necesaria la reproducción. Pero fíjense bien, luego cómo pensamos tan humano. Y es normal, ¿no? Pero luego queremos ver, el paraíso. Y describir el paraíso con una mente humana. ¿Cuáles serán algunas de las descripciones que hemos escuchado de gente así del paraíso? Pues algunos que dicen, fui al tercer cielo, yo anduve por allá. ¿Cómo es? No, pues las calles son de oro. ¿Y qué tan anchas son las calles? ¿Qué tan grande, qué tan alta es la banqueta? ¿O hay banqueta? ¿Hay carros? ¿Qué se ocupa? ¿Qué se necesita? ¿Cuántos caben por ahí? Las casas, las moradas eternas, ¿cómo son? ¿Son casas? ¿Tienen jardín? ¿O son condominios? ¿Hay árboles? ¿Hay plantas? ¿Hay flores? Porque yo he escuchado descripciones de que, no hombre, son unos valles, unas flores preciosas. Haz de cuenta así como que están describiendo la campiña suiza, ¿no? O algún lugar muy bonito de por allá de Michoacán, ¿no? Así, que dices, no hombre, precioso, esto es el paraíso. Mis amados, no tenemos ni idea, porque lo que nos muestra, lo que nos enseña son cosas que representan, son cosas simbólicas, es lo que alcanza, lo que el autor alcanzaba a describir con lo que estaba viendo. Esto nos muestra, número uno, que en este siglo, que en esta vida contrasta con la venidera, que esta vida es muy contrastante. Pero me voy a encontrar allá con mi abuelita, es que yo la amaba mucho. Pues, y cuando la vean nos vamos a reconocer. ¿Se han preguntado eso? ¿Sí o no? Nos vamos a reconocer allá. Y a mis hijos los voy a reconocer. Hay gente pues que ha perdido sus hijos. O a mis padres. Y nos vamos a ver allá y todo. Sí, mi hijo, cuando llegues allá se van a dar un gran abrazo. ¿Será? O sea, como esposos vamos a vivir juntos las familias. ¿O cómo va a estar? ¿Cómo va a ser? Digo, la verdad es que si pensamos que lo entendemos todo, que lo tenemos claro, muchas veces es un deseo nuestro. Yo lo único que les puedo asegurar es que no tenemos idea de cuán maravilloso puede ser. En primer lugar, porque no habrá pecado en nosotros. Habrá una mente absolutamente limpia, absolutamente santa, cero historia, cero récord de pecado. Eso nos cambia todo. Eso cambia toda la manera de ver. La razón por la que nosotros vemos muchas de las cosas como las vemos es precisamente a causa del pecado. ¿Sí o no? O sea, ¿por qué un hombre ve de una manera incorrecta, inapropiada a una mujer? ¿Cómo la va a ver allá? ¿Va a haber líbido en el cielo? ¿Es necesario eso? ¿Sí me explico? Absolutamente santo. Y yo no sé, pero yo dudo que haya alguien que pueda entender eso, sino solamente el Señor. Y cuando sea la resurrección, que seamos glorificados. Porque dice, entonces conoceremos cómo fuimos concebidos. Entonces, ahorita no. Aunque me saques todas las teologías que tú quieras, todos los estudios, todos, el exégeta más picudazo, estamos limitados, ¿verdad? Dice que cuando las personas resuciten, dice que serán iguales a los ángeles. No está diciendo que los que resucitan se vuelven ángeles. ¿Ha escuchado eso? Ya se murió esta persona, ya tiene un angelito más el Señor. Ya se murió este niño, esta niña, este bebé, pues ya es un angelito con el Señor. ¿De dónde sacan eso?
porque la Biblia no. Lo alcanzan a ver y son ideas que se van enquistando, ¿sí? Y que ahí se van enquistando y ya se hacen como si fuera una realidad, pero la Escritura nos enseña otra cosa. Lo que quiere decir, lo que nos hace ver es que seremos en ese sentido como ellos, sin necesidad de procreación. O sea, ¿qué necesidades tiene un ángel? No necesitan ni respirar, por el amor de Dios. ¿Se habían pensado eso? Si cuando ya estamos glorificados y vamos a necesitar respirar, ¿hay oxígeno en el cielo o está contaminadón o cómo está el asunto? Dejó algo ahí Satanás cuando, o sea, ¿qué? Cuando anduvo por allá, algún escape de azufre o no, nada, mis amados. Esa herencia, dice, es inmaculada, es incontaminable, no se marchita. Así es, así de glorioso, qué maravilloso, ¿no? ¿No les parece o no? Entonces vemos que con este planteamiento ellos querían ridiculizar la fe en la resurrección, ¿sí? La confianza en la promesa de Dios con respecto a la resurrección, pero la respuesta de Jesús aquí fue bien tremendo y tiene un valor bien grande, porque sencillamente les dijo, miren, ahora sí que en buen mexicano, pa' pronto, el cielo no es como la tierra, así, el cielo no es como la tierra, es diferente, porque nosotros vamos a ser diferentes. Pero el cielo no es como la tierra. Y hoy en día no es muy diferente, en el sentido de que nos podemos ahorrar muchas discusiones inútiles tratando de defender postulados en bases hipotéticas, ideas ahí, ¿sí? No, pero a ver, suponiendo que si han entrado luego en alguna discusión, entre comillas, teológica con alguien, no, pero a ver, dime, y si esto pasó, entonces ¿por qué? Pero a ver, entonces si a mí me pasara esto, entonces, y si yo hiciera esto, y si aquel, y si este, y si el otro, y si aquello. Son discusiones hipotéticas nada más, y lo primero que tenemos que reconocer es que no lo sabemos todo, pero que si vivimos dando a Dios lo que a Dios le corresponde, vamos a vivir en paz. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Ay, que si la salvación se pierde, que si no se pierde, que si... ¿La tienes o no la tienes? Si la tienes, ¿de qué te preocupa? O sea, ¿cómo estás viviendo? ¿Le estás dando a Dios lo que es de Dios? ¿Vives de manera en que le das a Dios lo que es de Dios? No, pues sí, entonces ¿de qué te preocupas? ¿O quieres nada más simular y decir las cosas correctas, pensando que por decir las cosas correctas ya por eso así es, cuando es una simulación? ¿Me doy a entender con esto, mis amados? Esto nos evita muchos horrores, sí, dolores de cabeza también. Seguimos avanzando porque el tiempo ya nos comió. Versículo 37 y 38. Fíjense aquí, ahí va la respuesta del Señor. Dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, fíjense bien, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Este no es para el Halloween, este no es un versículo para el Halloween y para el Día de Muertos. Es que no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. No. Está tratando otro asunto, está hablando de la resurrección. ¿Cómo se llaman los primeros 5 libros de la Biblia? El Pentateuco. Entonces, fíjense, el Señor apeló a las Escrituras
Ahora, apeló a las mismas escrituras que los saduceos sostenían como su única autoridad teológica. Nosotros Moisés nos dio esta ley en el levirato, ¿verdad? Nos dio esta ley, nos lo dio. Y ya de ahí sacaron toda una teología. Eso es lo que ocurre hoy en día, ¿sí? Pero en la zarza, que es una referencia ahí de Éxodo, en el capítulo 3 del versículo 1 hasta el versículo 17 del capítulo 4, es cuando le aparece Dios por primera vez a Moisés, cuando le habló, ¿se acuerdan? Pero entonces ellos le refirieron a Moisés. Entonces el Señor les contesta con Moisés, con la misma autoridad que ellos están citando. Y en el primer encuentro, es decir, cuando, escúchenme bien, en otras palabras, la primera enseñanza que Dios le dio a Moisés fue la resurrección. El primer seminario que el Señor le habló a Moisés fue acerca de la resurrección. Por eso hemos hablado ya en el campamento, ¿se acuerdan? Y hay un tema por ahí, la relevancia de la resurrección. Escúchenla. Vean la trascendencia de esto. Porque cuando Dios se aparece allá a Moisés, Él le habló y como le dijo, yo soy. Y cuando hace este énfasis en el yo soy, es en el verbo ser, es decir, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, aunque ellos ya habían muerto cuando Dios le estaba hablando a Moisés, ya se habían muerto, ¿sí o no? Hacían muchos años que había muerto Abraham, muchísimos, cientos de años que había muerto Abraham, ¿sí? Ya había muerto Isaac, ya había muerto Jacob, quién sabe cuántas generaciones habían pasado ya. Nada más para que nos demos una idea de Jacob a este punto donde está hablando Dios con Moisés, habían pasado más de 400 años. Y échale para atrás. Pero vamos a dejarla así con impuestos y todo, 500 años. Que ellos ya habían muerto, que ya no estaban, y Él lo cita, yo soy el Dios de ellos, ¿sí? Yo soy el Dios de ellos. Y aunque, repito, ellos ya habían muerto, ¿por qué les dice Dios, yo soy el Dios de ellos? Porque ellos no estarían muertos para siempre. Porque Dios seguía siendo el Dios de ellos. Él solamente estaban en espera de disfrutar una comunión con Él en los cielos, en la resurrección. Qué maravilla, ¿no? Ven toda la enseñanza implícita en ese yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob. O sea, cuando se presenta así, no es porque no tuviera un nombre. Señor Jesucristo le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Lo alcanzan a ver? Y aquí lo que el Señor hizo no satisfizo la curiosidad de ellos. No lo hizo. En 1 Corintios, no busquen, nada más le leo esta parte, pero en 1 Corintios 15:35 dice, es el capítulo más largo en toda la Biblia donde se enseña acerca de la resurrección. Pablo se avienta una disertación impresionante de la resurrección, pero dice, ¿cómo resucitarán los muertos o con qué cuerpo? ¿Sí? O sea, ¿cómo va a ser? Si alguien se pregunta, ¿y cómo va a ser eso? Dice, no. Pero el fundamento firme, el fundamento fiel es esa confesión, ¿verdad? Que el Señor resucitó. Versículos 39 y 40. Ya, vámonos para el final aquí. 5 minutos, cuando mucho. Respondiéndoles, algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Acuérdense que estaban ahí
Los primeros que preguntaron quiénes eran dos grupos, fariseos y herodianos. La primera pregunta, la cuestión del tributo. Y les metió tapón, ¿no? Y luego dijeron los fariseos, los saduceos, pues va la nuestra. Y también les acomoda un tremendo taponazo. Y esto aquí aquí este escriba lo aplaudió porque pues los escribas eran más fariseos. ¿Sí? Eran los doctores de la ley. Ellos creían en la resurrección, ¿verdad? Escribas y fariseos eran antagónicos a los saduceos, algo así como Chivas y América. ¿Sí? O si se quieren ver más internacionales, como un Barcelona-Real Madrid. Antagónicos, sí, hasta le aplaudió muy bien, qué bueno. Le ha haber dicho el escriba ese, ándele, síguele preguntando. Y el otro, pues, vuélvele a preguntar, a ver, échale otra preguntita acerca del tributo. ¿Lo alcanzan a ver? Pero el Señor siempre nos va a responder. Por eso, cuando pedimos, cuando preguntamos, ¿qué tenemos que hacer? Aguantemos la respuesta. ¿Está bien? Con esto terminamos la enseñanza de hoy.